Están muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí con todos ustedes a esta cita que tenemos a las 8 de la noche para presentarle a detalle la información de nuestro hermoso estado. Como cada noche estará Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Siempre es un gusto estar contigo, por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio, Tele Yucatán Te Informa. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce, por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Con 4.555 pasajeros a bordo, el crucero Carnival Dream, uno de los barcos más grandes que tiene la línea naviera Carnival, inició sus arribos de la temporada 2019 a Puerto Progreso como resultado de la amplia promoción y también de las gestiones hechas por el gobernador Mauricio Vila Dosal con altos ejecutivos de esta importante empresa. Vila Dosal visitó la embarcación que cubre un viaje de 5 días saliendo de Galveston, Texas, pasando por Cozumel y Progreso. Estará alternando sus arribos semanales con el crucero Carnival Valor de la misma naviera, el cual tiene una capacidad para 2.974 pasajeros. El barco, que trae una tripulación de 1.369 personas, arribó a las 9:40 horas y partió a las 6 de la tarde. Acompañado precisamente por el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, el director de la Administración Portuaria Integral de Progreso, Agustín Arroyo Toledo, y la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Friedman. Vila Dosal encabezó la ceremonia de intercambio de placas con el capitán de la embarcación, Giuseppe Giusa, resaltando la importancia para la dinámica turística que tiene el arribo de embarcaciones de este tipo. Y bien, de Progreso, ahora nos vamos a Izamal, en donde el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó a los productores más necesitados el apoyo del programa Peso a Peso. Como parte del programa Peso a Peso, el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, entregó semillas, herramientas y equipo especializado en la agricultura para beneficio de pequeños y medianos productores yucatecos de 18 municipios. En el pueblo mágico de Izamal, el titular del Ejecutivo explicó que el programa Peso a Peso está renovado, debido a que ahora es más transparente, beneficia a más productores y es para el que verdaderamente lo necesita. A fin de mejorar la vida de familias, se triplicó el número de beneficiarios y hubo un incremento en el monto presupuestado. El 80% de la gente que está siendo beneficiada son nuevos. Nunca les había tocado el apoyo. Y eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque estamos apoyando a quienes vienen a meter sus solicitudes. Segundo, el año pasado se apoyaron a 5,000 productores. ¿Saben cuántos estamos apoyando este año? A 14,000. 3,000 pequeños productores recibieron el subsidio del 100% del costo de sus insumos, ya que acudieron los que no tenían dinero para participar en el programa. Los precios están entre un 10 y un 15% más baratos que en cualquier tienda. Este año, todas las 14,128 solicitudes, todos los apoyos se entregan el mes de junio para que ustedes tengan sus cosas a tiempo, ahora que viene la época de lluvias, y puedan aprovechar mejor este material. Los equipos y herramientas que se entregaron son motosierras, mangueras, semillas, triciclos, tinacos, equipos de apicultura, entre otros. Los beneficiarios provienen de Izamal, Joctún, Bocobá, Tamec, Tecal de Venegas, Tepacán, Jocabá, Zilam González, Cantunil, Tzoncahuich, Tella, Tecantó, Cacalchen y Xochel. El reporte es de César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Bueno, y ahí están los apoyos que entregan las autoridades estatales, pero muy importante también es conocer la opinión de aquellos productores que formaron parte de esta entrega. El gobernador Mauricio Vila Dosal entregó en Izamal equipo, herramientas
y material especializado en la ganadería, agricultura y apicultura en beneficio de miles de productores yucatecos. Explicó que el programa Peso a Peso se renovó y ahora apoya a quien en verdad lo necesita. ¿Qué opinan los productores sobre este nuevo programa? Está dando un apoyo a buena hora, muchos lo necesitamos. En realidad no todos los gobernadores nos apoyan. Qué bueno que a buena hora lo está tocando. Tiene mucha diferencia porque de antes tomaba muy en cuenta a las personas que son del sector popular, que son del centro, sector obrero. A los campesinos lo tenían rezagado, no nos daba nada. Ahora sí nos están llegando los apoyos. Me parece muy bien que nos esté apoyando el gobierno porque la verdad se necesita y es un gran apoyo que él nos está dando a los municipios. Y ojalá que siga así, la verdad me parece muy bien. Sí es diferente, ahora veo que está apoyando más a los municipios y sí, a mí me parece muy bien. No hay distinción, más que nada no hay distinción. Él no ve partidos, él dice que es para toda la gente y esperemos que siga así. ¿Qué diferencias encuentra usted entre este programa, como lo está manejando ahorita el gobernador, a cómo se manejaba? Pues yo veo que este programa está mucho mejor ya, la verdad. Hay más apoyo para su partido. Pues ya sí, porque ya es parejo, ya es para todos. No hay distinción ahorita. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y para poder reparar la fuga que hay en la calle 64 con 35 y 37, se suspenderá unas horas el servicio de agua. Esto ocurrirá a partir de las 10 de la noche. Cuadrillas de la Japay están trabajando las 24 horas para reparar la fuga en la calle 64 con 35 y 37, para retirar la cápsula de concreto de la tubería averiada de 36 pulgadas. Con maquinaria pesada, martillos hidráulicos y a mano, los trabajadores están retirando todo el concreto que hace 21 años se creyó que podía solucionar una fuga que representó una pérdida de 3 millones de litros de agua al día. Por ahora, la planta Mérida 1 continúa trabajando de manera normal. Será hasta hoy, a las 10 de la noche, cuando se suspenda el servicio y empiece la instalación de la pieza de aproximadamente 1 tonelada, que sellará esta añeja fuga. A partir de esa hora, de jueves a las 10 de la noche, es cuando suspenderemos la operación de la planta Mérida 1 y cuando iniciará a sentir la población afectaciones en el servicio. Antes no se tiene ninguna afectación, es decir, ahora mismo estamos trabajando con la planta en operación. La tubería de 36 pulgadas que pasa aquí junto a nosotros tiene el servicio de agua. Se estima que a las 6 de la mañana del viernes se restablezca el servicio de la planta Mérida 1, una vez que esté solucionado el problema. Establecimos como programa que sea a las 10 de la noche para que sea en el momento de menor consumo de la gente. Van a ser 6 horas de colocación de la pieza. Aproximadamente a las 4 de la mañana del 28 esperamos reiniciar la operación de la planta para que a las 6 de la mañana que la gente empiece a requerir el servicio, ya el servicio esté normalizado. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y el próximo lunes, 1 de julio, se conmemora a los ingenieros. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se adelanta un poco a la fecha y tiene un momento para reconocer precisamente a los hombres y mujeres pilares del desarrollo de Yucatán. De forma adelantada, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, en Yucatán, celebró en grande el Día del Ingeniero, donde los profesionales de esta área pasaron la tarde del miércoles de forma muy divertida. Desde rifas, regalos, diversión, comida y demás, el Comité Directivo 2019-2021 de la CEMIC agasajó a los ingenieros, cuyo día para conmemorar es el próximo lunes 1 de julio. Los ingenieros presentan un gremio de gran valor para el desarrollo de un estado, y Yucatán no puede ser la excepción, pues el mejor termómetro es el crecimiento de la infraestructura y qué mejor que esté en manos de profesionales que agrupa la CEMIC, señaló su presidente Raúl Aguilar Vaqueiro. Un gremio que tiene un peso específico muy alto en la economía de nuestro estado y de cualquier país. Lo hemos dicho y lo reiteramos. El crecimiento de un estado, de un país, depende de la inversión
pública o privada en infraestructura, y es la que nos toca hacer a nosotros. Hoy estamos apostando por gente profesional, capacitada y comprometida de actualizarse todos los días, para forjarse el respeto de un gran gremio que le apuesta a la construcción. Como ingeniero le digo a todos, pues ahora sí que a todos los promotores de una inversión de infraestructura, que cuando piensen en eso y necesiten un ingeniero, piensen en la CEMIC, piensen que aquí estamos los profesionales de la construcción. Y a los ingenieros en general, bueno, pues qué más, somos un gremio que finalmente aporta mucho a la construcción y desarrollo de un estado. Bellas edecanes y demás sorpresas por parte de los patrocinadores estuvieron a la orden del día en el festejo que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en donde el broche de oro estuvo a cargo del show del momento de Tila María Sesto. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Vamos con otra información, y es que durante 3 meses estos jóvenes mexicanos formarán parte del Servicio Militar Nacional del Segundo Escalón 2019. En la 10ª Región Militar se realizó la ceremonia de bienvenida del Servicio Militar Nacional del Segundo Escalón 2019, en el que 108 jóvenes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo iniciarán su formación militarizada durante 3 meses intensivos. Ante el comandante de la 10ª Región Militar, Francisco Aguilar Hernández, el comandante de la 32ª Zona Militar, Andrés Fernando Aguirre Osunza, expresó que los jóvenes despertarán su interés para salvaguardar la integridad del pueblo mexicano. Que las compañías del Servicio Militar Nacional ofrecen a los jóvenes una modalidad en la cual cumplen su servicio militar en 3 meses, encuadrados en estas instalaciones, viviendo la experiencia de ser parte del ejército mexicano, de ser parte de sus Fuerzas Armadas. Durante este periodo, los jóvenes recibirán instrucciones en temas de labor social, acondicionamiento físico, prácticas de tiro y principalmente capacitación en el plan DN3E para auxiliar a la población civil en casos de desastres naturales, entre otras muchas disciplinas. Los nuevos encuadrados realizaron varias demostraciones de adiestramiento, como el orden cerrado, que incluye la ejecución de movimientos sencillos, así como ejecutaron señas de acción de advertencia, preventiva y la ejecutiva. Orden cerrado. Su objeto es enseñar a las tropas la forma de presentarse a pie firme. Son las evoluciones que realiza una tropa, cuyas fracciones se forman en línea o en columna. El objetivo de este adiestramiento es formar perfiles colectivos que contribuyan a satisfacer las necesidades de seguridad y defensa nacional, así como en apoyo a la comunidad a la cual retornarán. Soldados de la 10ª Compañía del Servicio Militar Nacional, sean ustedes bienvenidos a esta nueva etapa de su vida. Al integrarse ustedes a este segundo escalón 2019, adquieren un elevado compromiso con la patria. Durante 3 meses, los encuadrados tendrán una formación intensiva que incluye desde tareas de labor social hasta técnicas de adiestramiento. Con imágenes de Juan Velázquez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 32ª Zona Militar, cumplieron el sueño del niño Emiliano Sebastián García Ortiz al nombrarlo soldado honorario. Esto en las instalaciones del 7º Batallón de Ingenieros de Combate. Al llegar a las instalaciones, los militares le entregaron su uniforme, el cual llevaba en el pecho su portanombre que decía García. Posteriormente acudió a los honores de la bandera para luego disfrutar de la tabla Tiempos Perdidos que ejecutó el personal integrante de la banda de guerra, seguido de la demostración de un ejercicio de búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos. Además, ahí se le ofreció un desayuno en el comedor de la unidad, un recorrido por los dormitorios y la ceremonia finalizó
con reconocimiento, obsequio, así como la entrega de una placa de identidad militar a quien desde hoy forma parte de los soldados de tierra y aire que trabajan todos los días por el bienestar de la gente. Y nosotros nos vamos a la primera pausa. Acompáñenos al regreso. Más información. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Y si no sabe dónde comer deliciosos platillos de carne y marisco, aquí le tenemos una gran recomendación. Con una propuesta de vanguardia en carnes y mariscos, pero sin perder la esencia del sabor y productos de la región, el restaurante Puerto Meat abrió ayer sus puertas, donde los invitados especiales desearon el mayor de los éxitos. El subsecretario de Gobierno, Víctor Hugo Lozano Poveda, en representación del gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, encabezó el presidium en el corte de listón de este restaurante, que se ubica en el norte de la ciudad. Somos una propuesta novedosa, partiendo de una cocina de encuentro, pero sin perder su sabor tradicional, nos comentó uno de los socios de Puerto Meat, Víctor Lozano Ruiz. Puerto Meat es, como lo dice su nombre, es una cocina de encuentro. Una cocina de encuentro con alimentos preparados, obviamente, más fusión, no tan estilizados, pero bueno, ya con sabores, sobre todo sabores de la región, productos de la región, todo lo que es la parte de la verdura, de la fruta, lo que ocupamos aquí es fruta de la región. Tenemos carnes y mariscos, obviamente tenemos la parte, pues los mariscos típicos, que son la cazuela de mariscos, que es el pan de cazón, que es el pescado frito, todo lo demás, y aparte estamos, el chef, que tenemos un muy buen chef, está integrando en el menú. Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida, y Alejandra Pacheco Montero, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán, coincidieron en darle la bienvenida a esta nueva propuesta gastronómica que se une a la cocina de vanguardia de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. Y a continuación le presentamos la historia de Luis David Pérez, una historia de 2 décadas, hombre de mar que se dedica a la pesca, pero que también se dedica a la extracción de sal. Nos vamos hacia el estudio. El puerto de Celestún tiene aproximadamente unos 10,000 habitantes. Su principal actividad económica es la pesca, la cual ejerce el 80% de la población, y el otro 20% se dedica a la actividad turística. Los hombres de mar, sin embargo, alternan la pesca con la explotación de sal. Tal es el caso de Luis David Pérez Ojeda, quien desde hace más de 2 décadas realiza ambas actividades económicas. Pues yo de perdido ya tiene como 25 años, porque eso lo hicieron mis abuelitos, mis tíos, y ya sigo yo también. La sal es la única roca comestible por el hombre y es posiblemente el condimento más antiguo empleado por el ser humano. La extracción artesanal de sal en el puerto de Celestún inició a finales del siglo XIX.
Hasta hace 30 años, la extracción de sal artesanal era la principal actividad económica del puerto, pero con la construcción de la carretera Mérida-Celestún, poco a poco fue desplazada por la pesca. Sin embargo, esta actividad continúa viva, a tal grado que Celestún es el segundo exportador de sal en el estado, tan solo después de la salinera en Las Coloradas. Entre ambas, exportan 70,000 toneladas de sal, lo que coloca a Yucatán en el tercer exportador a nivel nacional, detrás de Guerrero Negro en Baja California y Veracruz. Pero el proceso artesanal para cosechar el mineral no es tarea fácil. Antes de que salgan los primeros rayos del sol, comienzan a llegar a las dunas los trabajadores, que con pala en mano, martillo y su chalán, una pequeña barca de madera, entran a las charcas en busca del mineral, que se encuentra en grandes placas, que tienen que romper con el martillo. Sí, como bloques, pedazos de sal. ¿Esto lo suben a la chalana? Sí, lo subimos acá en la chalana para poderlo traer de la orilla, para que podamos subirlo a lo que hace a la carretilla. Posteriormente, los trabajadores se colocan su shushak, una canasta en la frente, y llevan la sal hasta lo más alto del montadero. Una vez que la sal se extrae de las charcas, se apila en estas montañas, donde permanece hasta por un mes para su secado y posterior comercialización. A diario, un trabajador saca en promedio 25 kilogramos del mineral. El que se puede sacar más, puede sacar hasta los 30, 40. Se está forzando para así sacando más. O según lo que hace el de la sal, según como esté, si está grueso está sencillo. Si está más grueso, más rápido es y más puedes arribar, más puedes hacer hasta 30, 40. La mayor parte de la sal que se extrae en este puerto es en grano, cuyo costo por tonelada puede ofertarse hasta en 1,000 pesos. Sabemos nosotros que es para pieles, para curtir pieles, que para los estanques de lo que hace de los hoteles. Sin embargo, también se puede extraer la flor de sal, considerada la sal más fina y una de las más caras en el mercado, cuyo costo es de poco más de 200 pesos por 300 gramos. Y cuando inicia la cosecha, entre los meses de enero y febrero, se obtiene una sal que puede ser comestible. Es que el primer sal es espuma, es una así finita que viene y eso comemos. Cuando las lluvias comienzan, esta actividad llega a su fin y habrá que esperar hasta el próximo año. Se termina esto, lo que hacemos de sal, ya nos dedicamos a la pesca. Sí, porque no hay otra cosa que hacer. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y para que las lluvias no le tomen desprevenido, aquí le tenemos el pronóstico del tiempo. Para este jueves, la onda tropical número 8, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, así como una vaguada que se extenderá sobre el Golfo de México y el occidente de la península, favorecerán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de intervalo de chubascos puntuales fuertes en el oriente y sur del estado. Las temperaturas continuarán en el rango de muy calurosas en la tarde y cálidas al amanecer, con viento de dirección este cambiando al noreste de 20 a 30 km por hora y rachas superiores a 55 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 26. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Para que usted pueda comunicarse con nosotros, le recuerdo el número del estudio, es el 940-7600. Vamos a una pausa comercial, no le cambie, que al regreso tenemos más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información aquí en Tele Yucatán Te Informa. Si usted tiene la oportunidad, visite el Centro Cultural Olimpo para que a través del arte, de la fotografía, pueda conocer el trabajo que realizan los socorristas. Para celebrar el Día Internacional del Socorrista, la lente de los fotoperiodistas de la Fuente de Policía de diversos medios de comunicación montaron una exposición en donde cada una de las imágenes muestra el trabajo de todos estos héroes salvando vidas. Victoria González, Meli Manzanero, Gabriel Chan, Luis Tamayo, Elena Gómez, Carlos Navarrete y Martín González. Todos ellos, reunidos en el colectivo Miradas Solidarias, cortaron el listón de esta exposición que se presenta en el Centro Cultural Olimpo, en donde cada una de las imágenes muestra ese momento dramático de diversos accidentes y de todos los esfuerzos por salvar vidas. El trabajo del socorrista es mucho más valioso de lo que pudiéramos pensar. Dejan familia, dejan muchas cosas que ellos aman por dar la vida. Muchas veces es así, por dar la vida por las demás personas. La delegada de la Cruz Roja en Yucatán, Michelle Birne de Rodríguez, felicitó el trabajo de los profesionales de la lente, siendo ellos el puente con la sociedad para que conozcan ese trabajo que hacen a diario los socorristas salvando vidas. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Liv de Nojeda tuvo la oportunidad de platicar con el director del ensamble de cuerdas tradicionales. Vamos a ver la entrevista. Nos acompaña aquí en el estudio Arturo Guzmán y le cuento que él es director del ensamble de cuerdas tradicionales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liv. Qué gusto Muchas que nos gracias. acompañe. Vamos a platicar de un interesante tema, un concierto. ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber? ¿Cuándo va a ser? Bueno, es invitar a la gente a un concierto el día de mañana, viernes 28 de junio, a las 19 horas, 7 de la noche, en el Centro de Artes Visuales, que se encuentra en la calle 60, justo frente a la iglesia de Santana. ¿Qué puede disfrutar la gente en este concierto? Bueno, es un concierto muy especial, es de alumnos de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, de la licenciatura de Artes Musicales, y es un mariachi minimalista, digamos, que es como inició el mariachi, ¿no? Así inició, sin trompetas, 2 violines, guitarrón, vihuela y guitarra, más voces, ¿no? Un repertorio que hace un recorrido por la música popular mexicana, desde el norte, o sea, polcas, sones jarochos, sones jaliscienses, música del centro y, por supuesto, música yucateca. Perfecto, entonces será un deleite para todos los oídos de los yucatecos y aparte queda súper bien porque mañana, si no tienen planes, pueden ir a disfrutar de este concierto que me comentaba es totalmente gratis. Es entrada libre, el lugar es muy bonito, ¿no? Es temprano, no es tan tarde. Va a haber una invitada especial que es la cantante Malena Durán, que va a estar interpretando 2 temas con este ensamble. Y pues hacer la invitación a la gente, ¿no? Que acuda, que apoye a las nuevas generaciones de músicos. Perfecto, director. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente ahí estaremos puntualmente a las 7 de la noche. 7 de la noche. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Él es el director Arturo Guzmán y ya quedó la invitación abierta para mañana a las 7 de la noche, entrada totalmente gratuita.
Y este fin de semana se realizará una carrera conmemorativa en el marco de un aniversario más de los Centros de Integración Juvenil aquí en Yucatán. La invitación a formar parte de este proyecto que se estará realizando al unísono en 56 ciudades. En el marco del 50 aniversario de los Centros de Integración Juvenil, este fin de semana se realizará en Yucatán la 6ª carrera en pro de la asociación civil. Es este domingo 30 de junio a las 7 de la mañana en el Parque de las Américas. Hay carrera de 5 kilómetros para adolescentes de 12 a 17 años y para adultos de 10 kilómetros. Dicho evento se llevará a cabo simultáneamente en 56 ciudades del país. Una diferencia este año en nuestra carrera es que las playeras están personalizadas. Abrimos inscripciones desde marzo pasado y ya prácticamente tenemos 1,000 inscritos en nuestra carrera. Entonces pues están todos y todas cordialmente invitados para que participen, para que caminen y para que corran por un Yucatán sin adicciones. El SIG Mérida tiene 45 años de contribuir a la reducción de la demanda de drogas a través de programas de prevención y tratamiento, y desde hace 5 años, su unidad operativa en Periférico Sur está al servicio de las y los yucatecos. Las inscripciones a la carrera aún están abiertas. Para más información puede comunicarse al 923-3287. Con imágenes de Efraín Rodríguez, la información es de Mayra Vences. Tele Yucatán te informa. Enseguida estamos de regreso con más información. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros, y de los niños y de las niñas, jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas, diputados, comisiones, abogadas, técnicos, investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Vamos todos a bailar este domingo 30 de junio al municipio de Petro para pasar un buen momento lleno de alegría con la presentación de Sabor a Fuego de Tito Manrique. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. La temporada de béisbol ya inició. En Tele Yucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Ya estamos regresando a Tele Yucatán Te Informa y le platico. Se protegen documentos que están preservando y que preservan la historia del mundo maya. Las 12 bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán digitalizaron miles de documentos relacionados con la península. Con esto se conservará la historia de la zona del mundo maya. El proyecto inició hace más de 7 años y se enfocó en la digitalización de folletos, discos, libros y tesis que aborden temas relacionados a la gastronomía, arquitectura, economía, sociedad y cultura de toda la península de Yucatán, hasta parte de Tabasco y Honduras. Bueno, nosotros tenemos más aproximadamente, porque eso cambia casi todos los días, tenemos digitalizado aproximadamente 15,000 unidades, o sea, entre libros, folletos, etcétera. Y más o menos son alrededor de 2 millones de páginas de material digitalizado sobre Yucatán. Digitalizar los materiales requiere mucha inversión, pues por cada página la universidad pagó 7 pesos.
más los equipos de almacenamiento y el sistema para mantenerlos en una plataforma al alcance de todos. El proyecto contribuirá al rescate y conservación de las unidades que están impresas. La idea precisamente de digitalizarlos es para conservarlos, con la intención de que hay materiales en muy mal estado ya, por su antigüedad. Entonces la intención es precisamente que el material que se digitaliza, el original ya no se toque. O sea, que todas las consultas que se hagan sea sobre el material digital, ya sea que lo puedas hacer en la computadora, o sea, que lo puedas ver en la pantalla de la computadora, o puedas imprimir una porción de la información que tú necesitas, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, las personas pueden consultar las 2 millones de páginas digitalizadas y quienes visiten alguna librería de la UADY, en especial la que se ubica en el edificio central, pueden imprimir algunas páginas que necesiten. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. El Congreso del Estado y la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, signaron un convenio de colaboración para intercambio de trabajo académico con el fin de fortalecer el estudio, investigación y también fomento y promoción de las diferentes leyes, reformas a las mismas y proyectos a desarrollar. El acuerdo fue signado entre integrantes del Congreso y directivos de la Casa de Estudios en la Sala de Usos Múltiples, Consuelo Zavala Castillo. Más de 123 jóvenes mexicanos nacidos después del 1 de junio de 2000 e inscritos en alguna institución de nivel media superior del estado de Yucatán participaron en la fase estatal de la 30ª Olimpiada Nacional de Física. Este evento, en el que todas las medallas de oro y plata las ganaron estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán, contó con la participación de bachilleres provenientes de 25 escuelas preparatorias de diferentes municipios del estado. La competencia consistió en 2 exámenes, uno fue teórico y el otro experimental, de 5 horas cada uno. Con base a los resultados fueron seleccionados 30 estudiantes para contener en la fase nacional y luchan por representar a México en las Olimpiadas Iberoamericanas e Internacional de esta ciencia. Y el próximo 5 de julio se llevará a cabo la segunda fase del examen de admisión del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Un gran número de estudiantes están interesados en desarrollarse académicamente en esa institución. El próximo 2 de julio cerrará la convocatoria para la segunda fase del examen de admisión en el Instituto Tecnológico Superior de Progreso. En la primera fase, se captó a más de 200 jóvenes que presentaron. Todos los que quieran y tengan oportunidad, vengan con nosotros, acérquense en la página del instituto, ya que el día 2 se cierra la segunda fase de convocatoria para inscripción para las ingenierías. El día del examen va a ser el día 5. ¿Sí? ¿Qué licenciaturas son las que está ofertando? Bueno, todas ellas son ingenierías, ingeniería en administración, ingeniería en logística, ingeniería, por supuesto, en sistemas computacionales, en imagen digital. El próximo 5 de julio será el examen presencial en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Los resultados de la primera etapa ya se dieron, ¿sí? Ya se dieron, y los de la segunda etapa se van a dar al final del mes de julio. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Con emotivos bailes y al ritmo de alegres melodías, durante 2 días se celebró el final de los cursos que se imparten en el Centro para Jubilados y Pensionados del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. En un ambiente familiar y con la presencia de la directora general de la dependencia, María Isabel Rodríguez Heredia, los participantes demostraron lo que aprendieron el pasado ciclo en disciplinas como activación física, bailes de salón, yoga, zumba, corte y confección. También hubo muestras de pinturas al óleo, comida saludable y manualidades, entre otras actividades. Además de una presentación de Tai Chi Chuan con abanicos, bailes folclóricos y regionales, canciones de trova y también hubo pasarela de ropa. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial. Al regreso tenemos a Hermilo López Balán con la información en lengua maya. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia?
beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Suprema Corte, el poder de la justicia. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras Tierras de Trova. Déjate consentir con nuestras serenatas los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo, Yutzilaka. Yutzilaka, Belén, aquí contento. Porque ya estamos cerca del fin de semana. Así es, como debe ser. Esto por que la camiquecha chico el Tele Yucatán te informa y ambalo can y tal Gualquiltile Acabilgela jueves Bejlay Ucpel Tucac Aluquinilo Bubinal el junio de Javi 2019 y ambalo can y tal y le quimbela ojalá Yucatán Mauricio Vila Dosal bin y chilupa shimbal meyah Tucajil Isamal Tustuco Bajelas Anta Hilti Maco Meyahilo Cash Maso Centicula Balche y lo 3000 un tulul Maco Tucamotun Anta Hil Tulacle Taken Tulaclo Tohol Nucul Meyahobetsa yo y este Beshan le maco gelo ba tu camo le gelas anta gil gela gebistun nukulil meya be ina hiltia pakal yetrula ba rosan le maco ba tu talo tu kahil isa mal hok tumbo koba tahmek te calde venegas te pakan hokaba silam gonzález cantunil son kawich te ya te canto takal chede shokchel tiu tale maco tun camo le gelas anta gil ya le meya gil tun ashelo voy tu kahil hoy no talamilian Yete tsokwa haibel habo kahagu pusul ha tupe kuchilil yola lehetun shano much kabilu meyahilo umolay hapai tanu meyaho tum bulkin bul aka tu tsokin anikona tiagapata ku yuskin tale ha pusul te tu behil 64 y chil 35 y el 37 huetukahil hoy gandu tus pusul le ha tun shangelo estun awilikesha le uyala el gelo que gelas nuclear tema 21 habo kahagu pusul le tunshan te tu kuchilil le ichka huetukahil hua yabach tush que no pata minanja le cali que tu shantal le tie tunshan uyutskinta le va cabile que llama le ti le la le tie halach uchuku pinte tu kahil isa malo le va que sigo dicte stela u nukulil kuchil planta merida 1 ti ukbenja tanto shan u meyah nukanil behlatun las 10 akabe le tie tunkan shot okleha beilo kapatak tun u yoksale u shet le tie nuku le kata le buka hao e kapata tung u mau puts u le ha le anik tung tante lo hesho le kesho he las nuku le yante ya le utskinta le helo sansa más se tenía kacha ku puts te lo 21 habo ranche tu sa saltung viernes le ganga sunda que ha tung le mako u tu kahil hoa yo le nostalani uchtelo la base que se guatese tu kahil celestun tu chick en el lulu Yucatán tian le cartun shangela 10,000 maco kahani yetele yash barach mehil kubet kubeleti chukai kubetik le maco bo chembal tu shani no la maco be ku meatiko tap ho se ko tap he bistun shan Luis Pérez Ojeda eti tsokmanal tung hun kal habo 20 habo kaha ku meya kuchuk kai yete shan kubinu ho so tap soktun 30 habo tu kaha ku meya tale le tietun shan tap telo yete ku tsokole katun chahol to lume ya hilchu kaile ti mako helobo le mako heloba ya nu kalkilu talupik ile kubintun upano le ti tapo kapatak tun uyuchu le ti me ya hilhe kabilike stelo tu binali enero y febrero kupatu hoksa le tap no hela le ti kupatu luhanda do matula ka le tap kupata luhanda mako no me ya hil egan kaktu ne ha helo eno pate ko tula tushi je ba sin kapate stila kabil behlagi patike bele sama ta ti bote sula barro kanu heltal. Lenny, nos vamos. Nos vemos mañana para terminar bien la semana. Así es. Seguimos con más información y es que expertos en diferentes áreas lanzan una plataforma de educación social.
para crear espacios de diálogo sobre temas de interés actual como la depresión, el VIH, SIDA, cáncer, suicidios, drogas, entre otros contenidos, se lanzó la plataforma de educación social Sí a Vivir, No a Sobrevivir, en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán, Subsecretaría de la Juventud y el Centro de Integración Juvenil. Expertos en temas de salud, psicología y trabajo social participarán en blogs y cursos online para atender las necesidades de los adolescentes y jóvenes yucatecos. Escribimos todos los días un artículo diferente y entonces van saliendo semanalmente varios artículos donde los jóvenes pueden entrar y pueden platicar con nosotros y pueden leer un poquito sobre estos artículos. Hablamos desde temas como violencia en el noviazgo, VIH, redes sociales, prevención de delitos por internet, autoestima, suicidio, autoconocimiento, hablamos también de emociones, hablamos de anorexia, bulimia, todos estos temas en los cuales los adolescentes están sumergidos es la plataforma de cursos en línea. Supongamos que un adolescente, un papá, no pudo ir a una conferencia o un maestro se quiere informar sobre un tema en específico. Bueno, él puede entrar a nuestra plataforma, que es de cursos en línea, y puede acceder a más de los 9 cursos que están actualmente disponibles, pero son más de 25, los demás los estamos modificando, pero actualmente tenemos 9 cursos que tienen que ver con autoestima, hay uno de redes sociales, hay uno de bullying, hay uno de delitos cibernéticos, hay uno de la adolescencia, una guía básica para papás y para maestros. Además de los espacios de diálogo entre adolescentes, jóvenes y sus padres, a través de intervenciones presenciales, online y personalizada, el objetivo es fortalecer sus habilidades para la vida cotidiana. Con imágenes de Juan Velázquez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Con estos temas nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Los esperamos mañana en punto de las 8 con más de lo que sucede en el estado. Lenny, como siempre, un gusto compartir este espacio contigo. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Nos vemos mañana y por supuesto los dejamos con la mejor información deportiva con Mario Peniche y Antonio Lizama. Por supuesto, nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán. Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza. Y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde. Por Teleyucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán te informa. Hoy vamos a estar presentando el balance por parte de la Dirección de Alto Rendimiento del IDEI acerca de la participación de Yucatán en la Olimpiada Nacional y también en el Nacional Juvenil. En la información del béisbol, se emparejó la serie en Aguascalientes. Ayer el equipo de los Rieleros venció 14 carreras a 3 a los Leones y bueno, pues vamos a ver hoy es el decisivo para ver cuál de estas dos novenas se lleva esta confrontación. En la información del ciclismo se anuncia que el próximo domingo 30 de junio, se va a realizar la primera rodada a campo traviesa. Le tendremos todos los detalles. En el fútbol, los Venados, bueno, pues ya está con la organización, ha reportado Gael Acosta, este refuerzo de 27 años, extremo izquierdo, y bueno, pues ya está listo
para el campeonato que va a arrancar en agosto próximo. De esto y mucho más estaremos platicando esta noche y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, muy buenas noches, ya listos con toda la información de los deportes. Vámonos con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, las redes sociales en Facebook y en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y la primera nota es referente a la participación de Yucatán en la Olimpiada Nacional por tercer año consecutivo, cuarto lugar en el medallero y quinto por puntuación. Astrid Novello nos da el balance, ella es la directora de alto rendimiento del IDEI. Tras obtener Yucatán el cuarto lugar por medallas y el quinto por puntuación en la Olimpiada Nacional, pero principalmente por lograr el cuarto peldaño en el Nacional Juvenil 2019, el balance para la dirección de alto rendimiento del IDEI, que encabeza Astrid Novello Rosas, fue positivo y motivo de orgullo. La verdad estamos muy contentos por el resultado que se dio. Lo hemos dicho al principio de la administración, nos estamos enfocando principalmente en categorías de primera fuerza, lo cual el resultado nacional juvenil se ve reflejado. Queremos atletas más yucatecos en Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos. Yucatán nunca ha obtenido una medalla en Juegos Olímpicos, más que en Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces estamos poniendo las bases para lograr ese objetivo. Para el 2020, la continuidad de la Olimpiada Nacional como máximo evento infantil y juvenil aún no se confirma. E incluso, según comentó la directora de alto rendimiento, es posible que se hagan ajustes para fortalecer la categoría de primera fuerza. Yo creo que el proyecto que va a presentar CONADE próximamente, esperemos, seguramente va a ser enfocado justamente a esto, el alto rendimiento. Estamos esperando instrucciones. La verdad es que la Olimpiada Juvenil es un gran proyecto que ha dado mucho. Hemos encontrado gran talento, han salido grandes atletas de la Olimpiada, pero quizás hoy en día es importante dar un cambio y enfocarnos nuevamente hacia el alto rendimiento, que es, repito nuevamente, pues eventos de ciclos olímpicos. Este año, para lograr repetir por tercera ocasión en el cuarto lugar del medallero de la Olimpiada Nacional, el IDEI le apostó a la estrategia de fortalecer las disciplinas donde se es potencia y al final los resultados avalaron los pronósticos. Nos basamos prácticamente en las disciplinas en las que sabemos que tenemos pues las medallas seguras, en jugar una estrategia también en quitarle medallas a nuestros enemigos, a los más fuertes como son Nuevo León, Jalisco y Baja California, pero principalmente en apoyar con el poco recurso que tuvimos a los atletas, como repito nuevamente, que nos iban a dar medallas seguras. Cambiando al rey de los deportes, en Aguascalientes, los del Riel, los rieleros tomaron venganza y empataron la serie, derrotaron al conjunto melenudo. Ataques de 5 y 4 carreras en la cuarta y quinta entradas, respectivamente, encaminaron a los rieleros de Aguascalientes a la victoria de 14 carreras por 3 contra los Leones de Yucatán, para empatar la serie a un triunfo por bando anoche en el estadio Alberto Romo Chávez. Tito Polo produjo 5 carreras para encabezar la ofensiva de 14 inatrapables que conectaron los del Riel. Ganó el relevista dominicano Francisco del Rosario, mientras que el revés fue para el abridor melenudo Miguel Peña. En el episodio de las buenas noches, las Fieras tomaron ventaja de 2 carreras por 0 con el primer cuadrangular de la campaña del italiano Alex Liri con un compañero en los senderos. Los locales acortaron distancias en el segundo acto, pero en la cuarta entrada le dieron la vuelta al marcador con ataque de 5 carreras. Un inning después aumentaron su ventaja con otro ataque de 4 anotaciones más y sellaron el triunfo en la sexta con otras 4 rayitas. Esta noche en el último de la serie, el cubano Joaner Negrín lanzará por las Fieras, mientras que Néstor Molina lo hará por los Hidrocálidos.
Pues sigue el paso inconsistente de los Reyes de la Selva. Decíamos en la tarde, en el primero, bueno, pues ganan 12 carreras a 8. Ayer pierden 14-3. Se ha invertido, se ha abierto la chequera para reforzar no solamente el bateo, sino el picheo. Pero la historia parece ser la misma. Vamos a ver si al final de cuentas los melenudos en esta segunda vuelta pueden mejorar el quinto lugar de la primera parte de esta campaña 2019. Cambiamos de tema, vámonos al ciclismo. Y se anunció que este domingo va a ser la primera rodada a campo traviesa. Las distancias van a ser 20 y 60 kilómetros. Se espera la participación de 200 atletas. Aquí está el reporte. Un total de 200 competidores de Mérida, Campeche y Veracruz se espera en la primera edición de la competencia de ciclismo de campo traviesa, que se realizará el próximo domingo 30 de junio en un circuito de la hacienda Tzoyacché, anunció en conferencia de prensa Luis Alberto López, organizador del evento. Estamos esperando alrededor de 150 competidores a 200, es más o menos el límite. Estamos invitando a todas las zonas cercanas, ¿no? Campeche, Veracruz, Playa del Carmen, Quintana Roo, de todos lados. Luis Alberto López mencionó que en esta carrera ciclista se participará en 4 categorías en ambas ramas y en las rutas de 60 y 20 kilómetros, siendo las 7 de la mañana el horario del disparo de salida de esta carrera. Es generada por intereses de buscar siempre retos, ¿no? Retos que nos lleven a mejores condiciones a nosotros como deportistas. También estamos preocupados por las condiciones del medio ambiente, ¿no? Igual nos interesa mucho apoyar a la comunidad de Tzoyacché y comienza por una preocupación ecoturística, ¿no? Realmente. Finalmente, Luis Alberto López declaró que en esta competencia podrán participar todos aquellos que practiquen el ciclismo de montaña de manera profesional o amateur, siempre y cuando tengan la capacidad o el nivel para completar el recorrido de la misma. Y en la Liga de Ascenso, los Ciervos, los Venados, pues bueno, siguen reforzando sus líneas para el próximo campeonato, que ya está a la vuelta de la esquina, y están contratando nada más y nada menos que a Gael Acosta, un extremo izquierdo que viene de Gallos de Querétaro, para, bueno, reforzar al conjunto de casa. Esta semana se incorporó al plantel de los Venados FC Yucatán Carlos Gael Acosta Zavala, proveniente de los Gallos del Querétaro, equipo donde militó en el Clausura 2019 de la Liga MX. El nacido hace 27 años en Los Mochis, Sinaloa, en el torneo anterior participó en 6 encuentros y sumó 339 minutos, además de acumular 29 minutos en el torneo de Copa MX. En el máximo circuito, el extremo izquierdo, Gael Acosta, ha vestido además las playeras de los Potros de Hierro del Atlante y la de los Rayados del Monterrey. En el ascenso MX, defendió los colores de Alebrijes de Oaxaca y la de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En su tercera semana de pretemporada, los Venados de Yucatán con su técnico Sergio Orduña viajaron este jueves a Cancún, Quintana Roo, para enfrentar en partido amistoso y a puerta cerrada al Santos Laguna. Los Ciervos, los Venados que van a estar rompiendo hostilidades en la primer fin de semana de agosto, visitando a los recién ascendidos Loros de Colima, y una semana más tarde en la cancha del Carlos Iturralde, también en día sábado, estarán recibiendo a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Los primeros 2 partidos en la apertura 2019 de los Venados FC Yucatán en la Liga de Ascenso. De esta forma estamos llegando a la parte final. ¿Algo más, señor Lizama? Nos vemos mañana. A cenar, ¿no? La garra, hay que sacar la garra. Hay que sacar la garra. Auténtica y la original la garra. A las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Nos vemos. Muy buenas noches. Uno de los programas
programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro.